En su sesión extraordinaria, celebrada el día 31 del pasado julio, el Poder Legislativo del Estado procedió a reformar y derogar diversos artículos del Código de Procedimientos Penales de esta entidad, a fin de suprimir la figura del arraigo, y entre esos preceptos cabe destacar la derogación del numeral 168, que establecía esa medida procesal del modo siguiente: la autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo domiciliario o imponer la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, sin su autorización, a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal, siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia. Corresponderá al Ministerio Público y a sus auxiliares vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. El arraigo domiciliario o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica se prolongarán por el tiempo estrictamente indispensable, no debiendo exceder de 30 días naturales en el caso del arraigo y de 60 días naturales en el de la prohibición de abandonar una demarcación geográfica. Cuando el afectado pida que el arraigo o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica queden sin efecto, la autoridad judicial decidirá, escuchando al Ministerio Público y al afectado, si deben o no mantenerse. Para apreciar mejor la importancia de la reforma legislativa en comento, conviene recordar algunos conceptos teóricos sobre el arraigo en su enfoque penal, que es distinto al civil o al mercantil. Esencialmente, el arraigo consiste en una determinación judicial que prohíbe a una persona ausentarse de un lugar determinado, pero en materia penal equivale a una medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la averiguación previa o durante el desahogo del proceso. Se le define también como una medida cautelar que durante la averiguación se impone como vigilancia de la autoridad sobre el indiciado, para el efecto de que éste cumpla con los requerimientos ministeriales. El principal motivo de esta medida es evitar que el sujeto a un procedimiento se oculte o se fugue para eludirlo. Como puede apreciarse, la figura procesal del arraigo consiste técnicamente en una restricción a la libertad personal, pero motivada por la necesidad de que la persona imputada de la comisión de un delito grave esté disponible durante el desahogo de la averiguación previa ante el Ministerio Público, para que en su caso sea posible consignarla con su expediente ante el juez penal que habrá de juzgarla. En ese sentido, en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo séptimo, se autoriza el arraigo de la siguiente manera: la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señala, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 80 días. En ese marco jurídico de referencia, el Congreso de nuestro Estado procedió a considerar como uno de los fundamentos más importantes para derogar al arraigo a dos de los tratados internacionales de los que nuestro país es suscribiente, que son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, del que invocó su artículo 7, referido al derecho a la libertad personal, y el que, entre otras garantías, dispone que nadie puede ser privado de su libertad física ni sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, ser presentado sin demora ante un juez competente, interponer recursos si se ve amenazado de privación de su libertad, respetársele su libertad de tránsito, etc., así como al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, del que nuestros legisladores invocaron su artículo 9, en el que, entre otras protecciones, concede la libertad y la seguridad personal, ser informado de la acusación que se formula a la persona, que la prisión preventiva no sea la regla general, pero que a su vez esté subordinada para asegurar la comparecencia del acusado en el juicio,
el derecho a recurrir ante un tribunal y, en caso de detención ilegal, tener derecho a su reparación. De manera que, como puede apreciarse, a partir de la reforma y derogación en comento, en nuestra entidad quedó suprimida la figura procesal del arraigo, pero cabe aclarar que el legislador dejó establecidas a manera de sustituto en el artículo 3º, fracción 3ª del Código de Procedimientos Penales del Estado, las reglas de que, dentro del periodo de abrogación previa, el Ministerio Público, en ejercicio de sus facultades, deberá solicitar a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias de intervención, aseguramiento o embargo que resulten indispensables para la privación previa, así como las órdenes de cateo que procedan. Y en el diverso artículo 153 del mismo código, que el Ministerio Público podrá disponer la libertad provisional bajo caución del inculpado en los supuestos y cumpliendo con los requisitos aplicables establecidos en el Código Penal del Estado y en el presente ordenamiento. El Ministerio Público fijará la caución suficiente para garantizar que no se sustraiga a la acción de la justicia ni al pago de los daños y perjuicios que pudieran serle exigidos conforme a los lineamientos previstos al efecto. También cabe aclarar que en materia federal la figura del arraigo sigue vigente, según la anterior consulta al artículo 16 de la Constitución Federal y su correlativo el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, así como continúa vigente en las legislaciones penales de otras entidades federativas. Agradezco su atención.